Bueno, profesor Llano, bienvenido. Este es un honor, es un placer. Así que vamos a entrar directamente en el tema. Muy bien. Parece que todo el mundo está de acuerdo hoy en día que vivimos en un mundo relativista, ¿no? Bueno, parece que es algo nuevo, pero por otro lado no es nada nuevo, porque usted sabrá más de esto, pero ya creo que Platón y Sócrates ya hablaron del relativismo, y para venirnos más para acá, el Papa Benedicto XVI ha dicho hace muy poco tiempo: el relativismo se ha convertido en una nueva expresión de la intolerancia, y que es el problema central para la fe de nuestra época. Entonces, usted empiece por donde quiera, por Platón, por Benedicto XVI. ¿Qué es el relativismo? Sí. Efectivamente, se le puede entrar por diversos ángulos, diversas ópticas. Uno de ellos sería que responde al temor de ofender a los demás. Parece que en un panorama tan fluido, tan cambiante, se habla de una sociedad líquida incluso, el mantener una postura firme sobre cualquier cosa, es decir que algo es verdadero o falso, decir que es bueno y sobre todo decir que es malo, supone una ofensa para aquel que no comparta nuestras convicciones. Solución: no tener convicciones, o si las tenemos, no manifestarlas. A base de no manifestarlas acabamos no teniéndolas. Y entonces, ¿qué sucede? Que el valor de la verdad, la fuerza de la realidad o la manifestación de la realidad se orilla y lo que queda es el poder. De manera que, curiosamente y paradójicamente, el relativismo conduce en muchas ocasiones a una actitud autoritaria, una actitud dictatorial. En ese sentido creo que el Papa también ha hablado de la dictadura del relativismo. Bueno, y por hacer mención a lo que usted indicaba, eso está también en Platón. Para Platón, en la República, la enfermedad mortal de la democracia es la dictadura, es el totalitarismo, es el sometimiento de los que piensan de otra manera distinta, o simplemente de los que se atreven a pensar de alguna manera. Con lo cual, otra vez estamos escuchando a alguien imponiéndonos sus ideas. Efectivamente. ¿Y eso por qué es? ¿Porque es más cómodo entregarse en manos de otros? ¿O Bueno, es falta de formación personal? Yo creo que en el fondo de la pérdida de la libertad social hay una falta de educación, hay una falta de densidad moral e intelectual. Eso decía también Tocqueville, que es uno de los, como sabe, uno de los teóricos de los grandes teóricos de la democracia, que la democracia se fundamenta en la categoría moral e intelectual de un pueblo. Y bueno, hoy día en muchos ambientes hay que pensar que falta esa altura moral e intelectual, porque efectivamente supone un esfuerzo, supone un afán de autosuperación, y es más fácil decir, bueno, todo vale, el que más pueda, que se lleve el gato al agua, por así decirlo. Bueno, otra expresión más que todo vale es también depende. O sea, sí, depende. Entonces, si todo es opinable, lo mismo da una opinión que otra, no hay verdades, o no existe la verdad. ¿O cómo se reconoce si es que existe? Sí. No hay otra manera de reconocer la verdad que remitiéndose a la realidad. Es decir, a la realidad, sí. No hay, por así decirlo, contraseguros de la verdad, a no ser, digamos, demostraciones, pero esas demostraciones conducen desde unas evidencias a unas conclusiones, de manera que siempre hay que tener un punto de partida. Si se piensa que no hay principios, que no hay puntos de partida, entonces quedamos solo ante la capacidad de conocimiento de la realidad tal como es en sí misma. Si esto se niega, vamos a una especie de círculo vicioso, vamos a la pescadilla que se muerde la cola. Y en ese caso se puede decir que no hay verdades. Lo que pasa es que eso es paradójico, ¿sabes? Porque la verdad que habría al menos sería esta: no hay verdades. De manera que es imposible evitar el reconocimiento de la verdad, aunque sea la simple afirmación del propio relativismo. Pero también hay gente que tiene convicciones, tiene fe, cree en esa verdad, pero luego dice, bueno, pero hay que ser tolerante. Entonces, yo creo una cosa, tú crees otra,
Y entonces, bueno, yo te dejo en paz, tú me dejas en paz, cada uno en su pequeño mundo, ¿no? Y al final nadie tiene certeza de nada, ¿no? ¿Se puede vivir así o es mejor salir a pecho descubierto a defender lo que uno cree? Yo también digo depende, porque el depende también tiene su interés, aunque aplicado como norma universal es letal. Depende de las cuestiones de que se trate. Hay cuestiones que de suyo son contingentes. Si Osasuna es mejor que el Barcelona, por ejemplo, es una cuestión opinable, al menos para nosotros los navarros, ¿no? Entonces, si se trata de cuestiones de gustos, de opiniones políticas en materias contingentes, etcétera, ahí sí, aunque podría haber una verdad, la verdad es que casi nunca tenemos acceso a ella. Ahora, en otras cuestiones no. Por ejemplo, ¿es lícito matar a una persona inocente de manera voluntaria, etcétera? ¿Es lícito torturar a una persona para que confiese la verdad? Hay una serie de cosas una serie de actitudes, de acciones humanas que son malas en sí mismas. Y si no se defienden públicamente también, si uno no sale de su cascarón y hace valer esas verdades en la sociedad, entonces lo que sucede es que verdaderamente se producen ese tipo de cosas que son patentemente malas, que son patentemente ofensivas a la dignidad de la persona humana. De manera que no hay modo de evitar el que haya unos límites a la tolerancia, por así decirlo. Estamos todo el rato hablando verdades. No sé si esto es un salto en el vacío, pero ¿por qué cree usted que Cristo no contestó cuando se le preguntó qué es la verdad? Porque el que le preguntó no estaba en condiciones de escuchar la respuesta. Jesucristo ya había contestado a esa pregunta y había dicho que la verdad era él mismo. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero claro, Pilatos esperaba una respuesta académica y era imposible que la recibiera, era incapaz de recibirlo. Ese es el problema, que hoy día nos encontramos con una falta muy extendida de capacidad de escucha de la verdad. Es un problema de receptividad, de oído atento a la verdad del ser, de captación de algo que realmente está. Que no, decía Guardini que cuando él a veces hablaba en sus conferencias o en sus prédicas, vería como si la verdad se estuviera encarnando delante de él, ¿no? Y que más bien era ella la que le poseía, no que él la estuviera creando, ¿no? O sea, para las personas que realmente aman la verdad es palpable y la realidad se abre luminosamente, aunque tenga también sus sombras. Aquí tuvimos sentado a un profesor norteamericano muy gracioso que decía que había oído a alguien decir que el demócrata más grande del mundo había sido precisamente Pilatos, porque había pedido la opinión de la mayoría, ¿no? Y que no quiso imponer su propia. Entonces, quizá eso también era un tipo de relativismo o de pragmatismo o ya no sé qué ismo ponerle, ¿no? Claro. Sí, porque ahí se ve también, podría cogerse el mismo ejemplo, se ve que esa mayoría estaba manipulada, ¿no? Primero que representaba la mayoría de los que estaban allí, pero no de los ausentes, y a su vez estaba azuzada por los dominadores del pueblo, ¿no? Y estaba influida por determinados sentimientos de la hora, y bueno, entonces la mayoría sin más no sirve. Y por otra parte, como procedimiento democrático, con el que yo estoy muy de acuerdo, sirve solo para dirimir una serie de cuestiones, no todas, ¿no?